De hecho, vamos a utilizar el método de la carcasa o el método de los tubos para determinar el volumen del sólido formado al rotar la región delimitada por f de x es igual a 3 seno negativo x, y es igual a 0, x es igual a pi, x es igual a 2pi sobre el eje y. Mirando este gráfico en la esquina inferior izquierda, deberíamos reconocer que f de x es igual a 3 seno x negativo, sería la función seno con una amplitud de 3, reflejada a través del eje x. ¿Cuál sería este gráfico aquí? Y es igual a 0 es el eje x es igual a pi es la línea vertical aquí, pasando por pi en el eje x. Y x es igual a 2pi es esta línea vertical, que pasa a través de 2pi en el eje vertical. Entonces, esta región sombreada es la región limitada que gira sobre el eje y, que estaría aquí. Entonces, si giramos esta región alrededor del eje y, nos daría este sólido aquí. Por lo tanto, nuestro objetivo es utilizar el método de carcasa o tubos para determinar el volumen de este sólido. Y el método de carcasa o tubos es la mejor opción para encontrar este volumen porque tenemos una función de sí, un eje vertical de rotación. Y para determinar el volumen utilizando el método de Sell, en el eje vertical de rotación, usamos esta fórmula aquí. Para ayudarnos a configurar la integral, dibujemos un rectángulo representativo que represente una concha o un tubo del volumen. Cuando usamos el método de Sell, siempre dibujamos el rectángulo paralelo al eje de rotación. Entonces este debería ser un rectángulo representativo, que si gira sobre el eje y, nos daría una carcasa o un tubo del volumen. Ahora, mirando nuestra fórmula, el volumen es igual a 2pi veces la integral de AB. De ρ de x veces h de x, integrado con respecto a x, donde ρ de x es la función de radio, y h de x es la función de altura. Entonces, usando el rectángulo representativo, la función de radio nos daría la distancia desde el rectángulo hasta el eje de rotación, que sería esta distancia aquí. Esta es una distancia horizontal igual a x, y por lo tanto ρ de x es igual a x. La altura del rectángulo sería esta distancia aquí. Observe cómo esta altura estaría dada por el valor y de la función, y porque y es igual a f de x. La función de altura, h de x, es igual a 3 seno negativo x. Esta es toda la información que necesitamos para encontrar el volumen del sólido. Entonces el volumen, v, es igual a 2pi veces la integral. Los límites de integración serán de pi a 2pi. Y la función integrando es ρ de x veces h de x, que es x veces negativo 3 seno x. Integrado con respecto a x. Entonces tenemos de x. Sigamos y factoricemos los tres negativos, y escribamos esto como negativo 6pi multiplicado por la integral de pi a 2pi de x, seno x. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Para evaluar esta integral de profundidad, tenemos que usar la técnica de integración por partes. Y en nuestra clase, todavía no hemos aprendido la integración por partes. Así que vamos a evaluar esto usando la calculadora gráfica. Si está viendo y está en una clase diferente donde ya aprendió la integración por partes, puede consultar las notas aquí debajo para revisar cómo configurar la integral utilizando la integración por partes. Pero nuevamente, para nuestra clase, usaremos el T84 para evaluar esta integral y determinar el volumen. Desde la pantalla de inicio, primero ingresaremos negativo 6pi. Para acceder a pi, presionamos segundo, y luego la tecla de exponente, o el cursor, aquí. Para acceder a la profundidad integral, presionamos matemáticas y luego 9. El límite inferior de integración es pi. Una vez que ingresamos pi, presionamos la flecha derecha, que nos lleva al límite superior de integración, que es 2pi. Flecha derecha para ingresar a la función integrando, que es x, seno x. Entre paréntesis, flecha derecha. La variable de integración es x, entonces ingresamos x para dx, y luego ingresamos. Y nuestro sistema de tareas nos pide que ingresemos el valor exacto, o el valor ingresado con 4 decimales. Entonces la aproximación decimal sería 177.6529 unidades cúbicas. 29 cubic units.
Si intenta encontrar el valor exacto utilizando la integración por partes, el valor exacto es 18 pi unidades cúbicas cuadradas. Volviendo a la primera diapositiva, ahora sabemos que si giramos esta región alrededor del eje Y, nos daría este sólido, y este sólido tiene un volumen de aproximadamente 177.6529 unidades cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.